Mi esposo me presentó como su amiga frente a su ex para no arruinar su oportunidad con ella. Mi esposo me presentó como su amiga, frente a su ex para no arruinar su oportunidad con ella, y en ese preciso segundo, mientras se le sonreía con una fascinación que nunca había tenido conmigo, entendí que los 7 años que pasé pagando sus deudas y construyendo su carrera no habían sido una inversión en un matrimonio, sino una donación a un parásito que solo estaba esperando que apareciera un mejor huésped. Me llamo Clara, tengo 34 años y soy jefa de ingeniería en una planta automotriz. No les voy a mentir, gano muy bien. Me costó años de desvelos, de ser la única mujer en juntas llenas de hombres y de demostrar que mi capacidad era superior a la de cualquiera. Gracias a eso, tengo una casa propia que es mi orgullo, un fondo de retiro sólido y la tranquilidad de que no necesito pedirle permiso a nadie para comprarme lo que quiera. Siempre fui la fuerte de la relación, la que resolvía los problemas, la que ponía la tarjeta cuando el coche de Diego fallaba o cuando su sueño de ser fotógrafo profesional no generaba ni para pagar la luz del estudio que yo misma le renté. Diego siempre fue un hombre encantador. Tenía esa vibra de artista sensible que me cautivó desde el principio. Cuando lo conocí, él estaba buscando su voz, y yo, en mi afán de ser la compañera perfecta, decidí ser el motor que lo impulsara. Durante los primeros años, nuestra relación parecía un refugio. Él era cariñoso, me cocinaba cuando yo llegaba agotada de la planta y me decía que yo era la mujer más increíble que había conocido. Yo sentía que valía la pena trabajar 10 horas al día si al llegar a casa tenía a alguien que me hacía sentir valorada. O eso creía yo, porque la realidad es que el agradecimiento tiene fecha de caducidad cuando se mezcla con el ego. Las primeras señales de alerta aparecieron cuando Mónica regresó a la ciudad. Mónica fue la novia de Diego en la preparatoria y la universidad, la niña bien, de familia con dinero que lo dejó porque él no tenía futuro. Diego nunca cerró ese ciclo. Me di cuenta porque, de repente, sus pláticas siempre terminaban en un «Mónica subió que está en París» o «Mónica abrió una galería de arte increíble». Al principio, yo lo tomaba como una curiosidad, pero luego se convirtió en una obsesión silenciosa. Él empezó a compararnos de forma pasivo-agresiva. Mónica siempre dice que el arte debe ser libre, no como tu trabajo, Clara, que es tan mecánico, me soltó una vez mientras cenábamos. Cuando yo intentaba poner un límite y decirle que me hacían sentir incómoda sus menciones constantes, él aplicaba el gaslighting de manual. Ay, Clara, por favor, no seas tan insegura. ¿Tú eres una ingeniera exitosa como te vas a poner celosa de una ex de hace 10 años? Eres tan racional para el trabajo pero tan emocionalmente inestable para nosotros. Me hacía sentir que mi incomodidad era un defecto de mi personalidad, no una reacción lógica a su falta de respeto. Así que me callaba, tragándome el nudo en la garganta y convenciéndome de que yo era la que estaba mal. La escalada de tensión llegó a un punto insoportable hace un mes. Diego empezó a vestirse mejor, a usar perfumes que yo no le conocía y a pasar horas editando fotos de un proyecto secreto. Me dijo que había contactado a una inversionista muy importante que quería financiar su primera exposición individual y que eso lo iba a poner finalmente en el mapa. Yo estaba feliz por él, de verdad. Incluso le compré una cámara nueva de $5,000 para que tuviera el mejor equipo para ese proyecto. ¡Qué estúpida fui! Resulta que la inversionista era Mónica. El evento clave ocurrió el sábado pasado. Mónica organizó un cóctel privado en un hotel boutique de lujo para presentar a los nuevos talentos que su galería iba a representar. Diego estaba eufórico. Me pidió que lo acompañara, pero me puso condiciones que debieron haberme hecho salir corriendo en ese instante. Clara, por favor, trata de no hablar mucho de motores ni de la planta, ¿sí? Es un ambiente muy artístico, muy elevado. No quiero que la gente piense que soy un mantenido o que solo estoy contigo por tu dinero. Hay que proyectar una imagen de independencia. Me dolió, pero acepté. Me puse un vestido negro elegante, sencillo, y me aseguré de que mi presencia no opacara su gran momento. En cuanto entramos al salón, Diego me soltó la mano. Se movía por el lugar como si fuera el dueño del hotel. Yo lo seguía a un par de metros, sintiéndome como un accesorio estorboso. Entonces la vi. Mónica era exactamente como me la imaginaba, alta, delgada, vestida con ropa que gritaba, dinero viejo, y con un aire de superioridad que te hacía sentir pequeña con solo mirarte. Diego se acercó a ella con una sonrisa que nunca me había dado a mí. Era una mezcla de adoración y desesperación por agradar. Se saludaron con 2 besos en la mejilla y empezaron a hablar de artistas que yo no conocía. Yo me quedé ahí parada, a un lado, esperando que Diego me integrara a la conversación.
Después de unos minutos, Mónica me barrió con la mirada de arriba abajo, como si fuera una mancha en la alfombra. ¿Y ella quién es? ¿Diego, tu asistente?, preguntó con una voz chillona y condescendiente. Esperé que Diego dijera: Mónica, te presento a mi esposa, Clara, la mujer que hizo posible que yo esté aquí hoy. Pero no. Diego se puso un poco rojo, carraspeó y, con la voz más natural del mundo, soltó la bomba que destruyó mi matrimonio. Ah, no, ella es Clara. Es una buena amiga del edificio, me ayuda un poco con la administración y los números de mis proyectos porque es muy estructurada. Ya sabes cómo somos los artistas para las cuentas, necesitamos a alguien que nos ponga los pies en la tierra de vez en cuando. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Una amiga del edificio? La contadora. Mónica soltó una risita burlona. ¡Ay, qué útil tener una amiga así! Yo siempre digo que los genios necesitan sirvientes eficientes. Mucho gusto, Clara. Gracias por cuidar a mi Diego, él es tan distraído con las cosas mundanas. Diego se rió con ella. Se rió del insulto que me acababan de lanzar en la cara. Se quedó ahí, asintiendo, mientras Mónica le tocaba el antebrazo y le decía que tenían que hablar de sus planes a futuro en una cena privada. Me quedé paralizada, con una copa de champaña en la mano que de repente pesaba como si fuera de plomo. La humillación no fue solo el comentario de Mónica, fue ver la cara de Diego. Estaba disfrutando el engaño, estaba disfrutando ser el soltero codiciado, frente a la mujer que lo despreció cuando no tenía nada, y para lograrlo, no tuvo reparo en pisotearme a mí, la persona que lo sacó del lodo. Me sentí cruda, expuesta, como si todo el salón pudiera ver que mi esposo me acababa de borrar de su vida con una sola frase. No hice una escena. Mi orgullo no me lo permitió. Me di la vuelta, caminé hacia la salida del hotel y pedí un transporte. Diego ni siquiera se dio cuenta de que me fui. Estaba demasiado ocupado explicándole a Mónica porque su amiga a veces era un poco intensa con el trabajo. Durante el trayecto a casa, no lloré. Sentía una claridad mental que me asustaba. Era como si finalmente hubiera visto el motor de mi relación y me diera cuenta de que todas las piezas estaban rotas y oxidadas. Llegué a la casa, esa casa que yo pagué, y me senté en la sala a esperar. No encendí las luces, solo escuchaba el tic-tac del reloj de la pared. Diego llegó 2 horas después, oliendo a perfume de mujer y a ginebra cara. Entró tarareando, feliz. Cuando encendió la luz y me vio ahí sentada, pegó un salto. Clara, ¿qué te pasó? Te busqué por toda la galería y no te vi. Pensé que te habías sentido mal y te habías ido sin avisar. Qué falta de educación, me hiciste quedar mal con Mónica. Lo miré fijamente. ¿Tu amiga del edificio, Diego? ¿En serio? Le pregunté con una voz tan tranquila que él se puso pálido de inmediato. Su cerebro empezó a trabajar a 1000 por hora buscando una excusa. Ay, Clara, no empieces con tus dramas de ingeniería. Fue una estrategia de negocios. Mónica es muy especial, ella cree en la mística del artista solitario. Si sabía que estaba casado con una ingeniera corporativa, el contrato se caía. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. No puedes entender un simple sacrificio por mi carrera. Sacrificio, le respondí, levantándome del sillón. Sacrificio es que yo trabaje turnos dobles para que tú te compres lentes de $3000. Sacrificio es que yo no me haya comprado un coche nuevo para que tú tuvieras tu estudio. Lo que tú hiciste fue humillarme frente a la mujer que te dejó por pobre, solo para ver si esta vez te acepta ahora que usas mi dinero para parecer exitoso. Diego se puso furioso. Cuando se ve acorralado, siempre ataca. Eres una resentida. Por eso Mónica tiene clase y tú no. Tú solo eres una calculadora con piernas. Ella me entiende, ella aprecia mi arte, no como tú que solo ves números. Me gritó cosas horribles, me dijo que estaba harto de que yo me sintiera superior por ganar más dinero y que, si no fuera por él, mi vida sería una oficina gris y vacía. Lo dejé hablar. Dejé que sacara todo el veneno que tenía guardado. Cuando finalmente se calló, jadeando de rabia, le señalé la puerta de nuestra habitación. Vete a dormir al sillón, Diego. Mañana hablamos. Él se burló, me dijo que no me aguantaba y se encerró en el cuarto de huéspedes, gritando que Mónica tenía razón sobre mí. Esa noche no dormí. Abrí mi computadora y empecé a revisar los estados de cuenta de la tarjeta adicional que él tenía. Encontré cargos en restaurantes donde nunca me llevó, pagos en hoteles que no conocía y, lo más doloroso, una transferencia de $3000 a una cuenta a nombre de Mónica. Le estaba pagando su parte de la comisión de la galería con mi dinero. Diego estaba financiando su propio engaño y usando mi esfuerzo para comprarse una vida con ella. Pasé el resto de la madrugada sentada en el despacho, viendo cómo la luz del sol empezaba a filtrarse por las persianas.
No sentía cansancio, sentía una especie de anestesia emocional. Revisé cada factura, cada mensaje borrado que pude recuperar y cada mentira que él me había vendido como necesidad artística. Me di cuenta de que Diego no solo me estaba engañando con Mónica, sino que estaba usando mi carrera, mi esfuerzo y mi dinero para comprarse una personalidad que no tenía. Él no era un artista exitoso, era un producto financiado por mí que ahora intentaba venderse a otro postor. A las 7 de la mañana, escuché que Diego se despertaba. Salió del cuarto de huéspedes arrastrando los pies, todavía con el olor a alcohol de la noche anterior. Entró a la cocina buscando café, actuando como si nada hubiera pasado o, peor aún, como si yo fuera la que le debía una disculpa por arruinarle la noche. Me vio sentada en la sala y soltó un suspiro de fastidio. ¿Sigues con esa cara, Clara? Ya es de día, supéralo. Te dije que lo de ayer fue por negocios. Si no puedes separar tu vida de oficina de mi carrera artística, el problema eres tú. Por cierto, necesito que me transfieras otros $2,000. Mónica dice que el catálogo de la exposición necesita un papel especial y no quiero quedar como un amateur frente a los otros coleccionistas, dijo, estirándose como si fuera el dueño del mundo. Lo miré fijamente. Ni una pizca de remordimiento. Ni un, perdón por negarte, solo exigencias. ¿Papel especial, Diego? ¿O es para la cena que le prometiste a Mónica en ese restaurante francés el próximo jueves? Le pregunté, girando la pantalla de mi laptop hacia él. Se quedó paralizado a mitad de un bostezo. Sus ojos recorrieron los estados de cuenta y los chats que yo había dejado abiertos. Por un segundo, vi el miedo en su mirada, pero fue reemplazado rápidamente por esa arrogancia defensiva que tanto conocía. Estás loca, estás espiando mis finanzas. Eso es un delito, Clara. Y sí, la cena es de negocios. Mónica está moviendo sus influencias para mi carrera. Es una inversión. ¿Cómo pretendes que progrese si me tienes vigilado como a un preso? Eres tan pequeña, tan controladora, por eso nunca vas a entender el mundo del arte. El mundo del arte no se paga con la tarjeta de crédito de tu amiga del edificio, Diego, le respondí, levantándome con una calma que lo descolocó. Ya cancelé todas las tarjetas adicionales. También llamé al dueño del estudio que te rento y le avisé que el contrato termina hoy mismo. Ya no hay más inversiones. Diego se puso rojo de ira. Empezó a gritar, a decir que yo estaba destruyendo su futuro, que era una envidiosa porque él finalmente estaba logrando algo por su cuenta. Se acercó a mí, señalándome con el dedo, intentando intimidarme con su altura. No puedes hacerme esto. Mónica cuenta conmigo. Tengo una exposición en 2 semanas. Si cancelas todo ahora, me dejas en la ruina. Me debes ese apoyo por todos los años que estuve a tu lado aguantando tu carácter de ingeniera amargada. No te debo nada, Diego. Te di 7 años de mi vida, una casa, un estudio y una carrera que tú mismo no pudiste construir. Y tú me pagaste presentándome como una empleada eficiente para no arruinar tu oportunidad con una mujer que te dejó cuando no tenías ni para el camión. Si ella te ama tanto por tu arte, que ella pague el papel especial del catálogo. En ese momento, llamaron a la puerta. Eran mis 2 hermanos, a quienes había llamado a las 5 de la mañana. No quería estar sola con Diego cuando le diera la noticia final. Mis hermanos son tipos grandes, y aunque nunca han sido violentos, su presencia fue suficiente para que Diego cerrara la boca. ¿Qué hacen ellos aquí?, preguntó, retrocediendo. Vienen a ayudarte a empacar, Diego. Tienes exactamente 1 hora para sacar lo que quepa en tu coche. El equipo de fotografía, la cámara de $5,000 que te compré y las luces se quedan aquí. Como yo las pagué y tengo las facturas a mi nombre, las voy a vender para recuperar algo de los $3,000 que le transferiste a Mónica sin mi permiso. Diego intentó forcejear, intentó decir que la cámara era suya, que era su herramienta de trabajo. Pero mis hermanos se interpusieron con una firmeza que lo hizo temblar. Pasó la siguiente hora metiendo su ropa y sus cosas personales en bolsas de basura, llorando y maldiciéndome. Me decía que yo era un monstruo, que me iba a quedar sola y que Mónica lo recibiría con los brazos abiertos porque ella sí sabía lo que era el amor incondicional. Cuando terminó de cargar su coche, se detuvo en la puerta. Se veía pequeño, patético, sin el filtro de las luces de la galería ni el alcohol caro. Te vas a arrepentir, Clara, me escupió. En 2 semanas, cuando salga en todos los periódicos por mi exposición, vas a venir rogándome que regrese. Pero para entonces, yo ya estaré con una mujer que no cuenta los centavos ni me humilla con su sueldo. Suerte con eso, Diego. Solo recuerda decirle a Mónica que ya no vives en el edificio de tu amiga. Dile la verdad, que te echaron por parásito. Cerré la puerta y cambié la cerradura electrónica en ese mismo instante.
Me senté en el suelo de la sala y, por primera vez en años, lloré. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de liberación. Sentía que me había quitado un parásito que me había estado drenando la energía durante casi una década. Las revelaciones más fuertes llegaron una semana después. Me contactó el asistente de la galería de Mónica. Resulta que Diego no solo le había transferido dinero a ella, sino que le había prometido que yo, su socia capitalista, iba a financiar toda la recepción, el alcohol y la publicidad de la exposición. Mónica, al ver que Diego no contestaba las llamadas y que los pagos no pasaban, lo buscó en su estudio y se encontró con que ya no existía. Diego terminó viviendo en el sofá de un amigo, tratando de convencer a Mónica de que yo le había robado sus ahorros y que por eso no tenía dinero. Pero Mónica no es tonta. En cuanto se dio cuenta de que Diego no tenía ni un peso y que la amiga del edificio era en realidad la esposa que pagaba todo, lo bloqueó de todas partes. Ella no quería un artista, ella quería un hombre con dinero que financiara su galería. Diego solo era el medio para un fin que ella ya no podía alcanzar a través de él. Un mes después, Diego me envió un correo electrónico. Ya no había insultos, ni arrogancia. Era una súplica patética. Decía que Mónica lo había estafado, que ella se quedó con sus fotos y que ahora él no tenía ni dónde dormir. Me pedía que lo perdonara, que nuestro amor era más fuerte que un error de una noche y que él estaba dispuesto a empezar de cero, incluso a buscar un trabajo normal, para ayudarme con los gastos. No le respondí. Tomé el correo, lo imprimí y se lo envié a mi abogado para que lo agregara al expediente del divorcio como prueba de su inestabilidad. Vendí todo su equipo de fotografía y el dinero lo doné a una fundación que ayuda a mujeres a salir de relaciones de abuso económico. Fue la mejor inversión que hice en 7 años. Hoy, mi casa se siente más grande y más luminosa. Ya no llego a la planta con el estrés de saber que tengo que mantener a alguien que no me respeta. He vuelto a salir con mis amigos, he recuperado mi confianza y, sobre todo, he aprendido que mi valor no se mide por cuánto puedo proveer a otros, sino por cuánto me respeto a mí misma. Diego sigue intentando contactarme por diferentes números, pero los bloqueo todos. Me enteré de que está trabajando como asistente en una tienda de revelado rápido, ganando el sueldo mínimo y viviendo con sus padres a los 35 años. A veces, la vida te pone exactamente en el lugar que te corresponde cuando dejas de vivir de las mentiras. Él quería una oportunidad con su ex, y la tuvo. La oportunidad de darse cuenta de que, sin mi dinero y mi apoyo, él no era más que un desconocido para ella. Y yo tuve la oportunidad de mi vida, la de deshacerme de una rata y volver a ser la dueña de mi propio destino.